Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo el primero de una serie de vídeos en los que voy a mostrar los puntos de bordado básico. No sé si lo sabéis, pero hay más de 100 puntos de bordado, con lo cual creo que hay bastante que ver y que aprender. Yo también, claro. Entonces he decidido que voy a empezar por el más básico, que es el punto de bastilla, con dos variantes, la bastilla sobrehilada y la entrelazada. Bueno, el punto de bastilla, no sé si lo conoceréis por su nombre, pero desde luego lo habéis visto seguro. Es este punto que se borda normalmente recto, aunque por supuesto se pueden hacer dibujos, círculos, letras, que consiste en bordar de derecha a izquierda, alternando huecos. Entonces es simplemente ir introduciendo la aguja y sacándola dejando un trocito sin hilo. Es de los bordados más básicos, creo que es con el que casi todos hemos empezado y bastante fácil de realizar. En este caso lo estoy haciendo con 2 hebras, pero por supuesto lo podéis combinar con 4 hebras, con 6 hebras, según lo que queráis conseguir. Lo único que tenéis que tener cuidado es de no dejarlo muy suelto para que el hilo no quede por encima de la tela haciendo un hueco. Eso lo mostraré ahora al final. Y tampoco tenséis mucho el hilo para que la tela no se quede fruncida. Por supuesto estoy hablando de personas diestras. Para los que sois zurdos sería al revés. Sería bordar de izquierda a derecha. Mira, aquí es como lo que digo, que no dejéis los puntos sueltos porque se queda el hilo sobre la tela y no se queda bien. Pero es fácil de solucionar porque podéis tirar del hilo de un extremo o del otro. Como decía, si sois zurdos sería al revés, bordaríais de izquierda a derecha. Yo es que soy diestra, entonces no os puedo mostrar lo contrario. Pero básicamente en todos los tutoriales que encontréis tendréis que seguir la dirección contraria a la que se vea en el vídeo o el libro que estéis usando. Como decía, la primera fila la he hecho con 2 hebras, esta la voy a hacer con 4 hebras. Es exactamente lo mismo, lo único para que veáis cómo quedaría sobre este lino. Pues con 4 hebras es simplemente pues si queréis que tenga que se note más el color, hacer la línea más gruesa, podéis combinar líneas más finas con líneas más gruesas. Este punto solo, combinando colores, combinando direcciones y formas del hilo, ya os sirve, por ejemplo, para decorar servilletas, pequeños detalles. Una de las variantes que tiene la bastilla es la bastilla sobrehilada. Normalmente si se coge otro color lo vais a ver más claro y va a quedar más bonito con el contraste. En este caso lo que se hace es siempre llevar la aguja desde arriba hacia abajo sobre la fila de bastilla que hemos hecho antes e ir pasando el hilo por cada uno de los puntos, pero siempre con la misma dirección, de arriba hacia abajo. Y nunca atravesamos la tela.
Aquí, igual que antes, aparte de combinar colores, podemos combinar grosores de hilo para conseguir distintos efectos para decorar nuestras telas, nuestras creaciones. Y la siguiente variante sería la bastilla entrelazada. De nuevo partimos de una base de bastilla, que es la que hemos bordado al principio, y lo que vamos a hacer es con hilo de otro color, pues podéis usar el mismo color como queráis. En este caso la aguja va a pasar alternativamente de abajo a arriba y de arriba a abajo, dejando el hilo un poquito suelto sin apretarlo demasiado. Así vamos a crear un dibujo que nos sirve como un ribete, como un borde, que queda muy bonito en servilletas, en manteles, en cojines. Ya veis que con este punto tan sencillo ya podemos empezar a decorar nuestros textiles y a crear cosas bonitas. Lo podéis usar, por ejemplo, para bordar vuestras iniciales o cualquier otro inicial que queráis. Entonces la idea es pues crear estos vídeos con los otros tipos de puntos, punto margarita, punto de pespunte, etcétera, e irlos trayendo si os gusta y tenerlo así en una lista de reproducción para que lo tengáis todos juntos. Espero que os haya servido el vídeo, que os guste. Si es así, dale like, no olvidéis de compartirlo. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.